Hola mis valientes, bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Juan Sin Miedo. Actualmente vivo en la ciudad de Kelowna, en Canadá, pero hoy me encuentro en Guadalajara, Jalisco, México. En este episodio vamos a platicar sobre el comercio que existe en México y la diferencia entre el comercio que existe en el extranjero, desde la perspectiva de una persona que vive en Canadá. Desde mi perspectiva como hijo de comerciantes en Aguascalientes, México, creo que el comercio en México existe el comercio ambulante, el comercio informal, el comercio formal. Existen diferentes tipos de comercio. Creo que en México es un poco más flexible la diferencia y la variedad de los negocios y la forma en que se vende en México. En otros países este comercio es más estricto y desde la fachada donde venden estos productos tienen más limitantes. Una de las cosas que me sorprendieron cuando me fui de México es que por lo menos en Canadá existen más reglas para comercializar. Si ustedes son comerciantes o quieren hacer un emprendimiento del comercio ambulante, no te dejan gritar. Yo antes, desde chico, vendíamos en un tianguis en Aguascalientes, en el tianguis de la Purísima, y me la pasaba gritando. Era de nuestros ganchos más efectivos para vender ropa de moda en esa época. Entonces gritábamos, nos acercábamos, mostrábamos nuestros productos. En Canadá, mi esposa quiso emprender en un negocio de piñatas y de manualidades y yo quería gritar. Y de las primeras cosas que me dijeron en ese farmers market o en ese mercado, me dijeron no puedes gritar ni acercarte a los clientes que van pasando por el mercado. Entonces, si ustedes tienen experiencia vendiendo en un mercado, obviamente el gritar y el acercarte a los clientes es algo que ayuda y que nos favorece para vender nuestros productos, pero pues en otros países no dejan tan fácilmente. Este siguiente punto es para todos los mexicanos que quieren irse al extranjero a vender comida. Nuestra comida y nuestra gastronomía en México es enorme, muy rica, muy diversa y de mucho sabor. Internacionalmente conocen nuestra gastronomía, pero si tú quieres emprender en el extranjero, te recomiendo tomar esto en cuenta. No es posible tener tacos, puestos de garnachas, ni de antojitos mexicanos como lo tenemos aquí en México. Aquí la neta es que vas en cada esquina y hay una taquería, o vas caminando por las calles y te encuentras un carrito de hot dogs, un carrito de tacos, un carrito, y lo más rico o lo más antojable para los que van por ahí pasando es tener el comal, el tener el trompo cerca de las personas que van pasando. Pero en el extranjero, en muchos países no permiten esto. Tienen reglas de salubridad más estrictas, por lo que te piden que la comida se cocine a cierta distancia del piso para que no esté expuesta a contaminación. Según esto, yo no soy experto, pero estas son las reglas que existen en algunos países en el extranjero. También no dejan todos los alimentos, no se pueden cocinar ahí en ese mismo lugar. Existen reglas más estrictas, por ejemplo, para la comida que se utilice con carne, y menos estrictas para la comida, por ejemplo, como pan, fruta, palomitas. Ahí sí no necesitas de un food truck, pero si estás pensando en poner un negocio de tacos, de enchiladas, de comida que lleve carne, probablemente te pidan que hagan tu negocio en un puesto de food truck. La verdad es que aquí en México estamos muy acostumbrados a ir pasando por la calle y ver este tipo de negocios. Yo, por ejemplo, ahorita me compré una fruta y no me pasa nada, pero pues si te vas a ir al extranjero, a lo mejor te sirve este punto para que lo tengas en cuenta. El tercer punto. En México, la verdad es que toda la ciudad
entera es una zona comercial. En todas las colonias, en todas las calles, existen tienditas de abarrotes, tienditas de ropa, papelerías, mercerías. No está tan segmentado y planeado estratégicamente como para aislar el comercio de las viviendas. Aquí se utiliza más que existan tiendas locales cerca de las casas, pero también en la zona centro. En el extranjero, y por lo menos en donde yo estoy viviendo ahorita en Canadá, esto está más segmentado. Existen centros comerciales o áreas comerciales donde no hay tantos domicilios particulares donde viva la gente. Por lo general son malls y por lo general son en el centro de la ciudad, pero párale de contar, la verdad es que no tienen la oportunidad de poner un local o un comercio en donde sea. Existen puntos donde la ciudad te va a decir qué vender, dónde vender y cómo venderlo. También algo de lo que más me gusta de ver en las calles de México, sobre todo en los centros históricos, es la creatividad y el arte urbano. Sobre todo los performers o los artistas, acróbatas, cirqueros o teatreros que ya sea que se ponen como estatuas, que se ponen como lanzallamas, que hacen malabares. Me parece que aquí en México hay un poco más de libertad. Sé que también se requiere un poco de permiso, pero desde los cruceros, las calles, podemos ver y foguearnos de este arte urbano, de esta cultura. Existen cantantes, los que se ponen a cantar en las calles pueden poner sus bocinas y a todo volumen. Muy rara vez la gente o la policía les va a decir algo, limitarlos dentro de lo que yo puedo ver. Pero en otros países pueden existir hasta restricciones de qué tantos decibeles le puedas poner a tu bocina. También pueden tener restricciones en qué áreas pueden ejercer estas actividades, desde malabares. También existen globeros, teatreros, malabaristas, cantantes. Y los mexicanos tenemos ahí una gran oportunidad de viajar al extranjero y emprender ahí. Pero es importante conocer las reglas, qué tipo de permisos, hacerlos para que no te vayan a llamar la atención o que ellos mismos se instruyan en dónde hacerlo. Existen áreas en específico. Si eres cantante, te van a pedir que pongas un volumen a cierto nivel, pero pues es un dato, ¿no? Para que lo tomen en cuenta. Entonces, algo de lo contrastante que me hace pensar, es un tema un poco más delicado, lo voy a abordar dentro de lo más sensible que puedo, pero una gran diferencia entre el comercio de México y las leyes del trabajo, en caso de que quieras ser emprendedor o en caso de que seas empleado aquí en México o que vayas hacia el extranjero, es que los horarios de trabajo en México lamentablemente a veces son más irregulares, no son tan respetados y al empleado pues se le exige un poquito más de horas de trabajo. En el extranjero, porque las leyes son más rigurosas, limitan más la explotación laboral, que eso puede ser algo que le podamos o tengamos que aprender como mexicanos a los extranjeros. Los sueldos mínimos están más regulados en el extranjero que en México. Lamentablemente en México algunas veces no está tan regulado y muchos de los dueños de empresas por contextos y circunstancias ejerzan esa violación de derechos del trabajador. Si tú eres un emprendedor de algún comercio, es importante saber que algo que aquí en México se pueda vender a un precio accesible, algo muy probablemente el contexto vaya a cambiar y ese producto que aquí en México sea muy barato o muy accesible, porque te lo lleves fuera de México, va a incrementar su plusvalía y no necesariamente
vaya a tener ese mismo impacto que aquí en México. Porque, por ejemplo, en Canadá, siendo un país multicultural, los mexicanos no son la mayoría. Los mexicanos son mayoría aquí en México, pero en el extranjero muy rara vez vaya a ser la mayoría, a no ser que como en Estados Unidos. En Estados Unidos quizás en algunas ciudades sí haya muchos mexicanos, pero en otras ciudades del extranjero haya menos mexicanos. Entonces es importante evaluar quién va a ser tu público meta, tus clientes, a quien vayas a comercializar tus productos. Porque, pues sí, por ejemplo, un ejemplo, aquí se venden bien las tortillas, pero quizás en el extranjero no todo el mundo sepa comer con tortillas, aunque nos sorprenda. Pero bueno, este episodio quería compartirles esto porque estoy caminando por las calles del centro de Guadalajara. Guadalajara es meca del comercio. Aquí hay un puerto interino muy cercano, hay mucho negocio, estamos en el centro joyero, estamos cerca de San Juan de Dios, en el andador principal que nos lleva a la catedral, y florece todo el comercio y me llena de mucho orgullo ver la creatividad que tenemos como mexicanos de vender cualquier cosa. Si vas a viajar al extranjero y emigrar, te recomiendo nunca perder esa llama que tenemos como mexicanos y nada más aprender de las reglas y de los usos y costumbres de ese país, respetarlas, pero no perder el orgullo ni perder la creatividad que tenemos como mexicanos. Espero que les haya gustado este episodio, mis valientes. Compártenlo con más personas, díganme sus comentarios y critíquenme todo lo que quieran. Yo siempre los leo, los respondo y así juntos hacemos más comunidad de personas valientes y esforzadas. Hasta la próxima, mis valientes.